Amados y bendecidos hijos de Dios, es un placer para nosotros volvernos a encontrar a través de esta plataforma. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozamos, nos alegramos y le damos gracias al Señor por su vida y por su familia, por dejarnos entrar a través de su computador, de su dispositivo móvil. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con el Salmo capítulo 126. Ahí aparece en pantalla, Salmo capítulo 126. Vamos a leerlo todos al unísono, con voz fuerte, declarando verso a verso que es para su vida. Amén. Dice la palabra: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amado Señor y Padre Celestial, amado Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, vivimos gozosos y te alabamos por todas tus maravillas. Y así como los arroyos renuevan el desierto, como lo dice tu palabra, así nos restauraste, nos sacaste de la esclavitud y ahora nos diste vida. En ti, amado Señor, cosecharemos alegría. Gracias por restaurarnos, gracias por restaurar nuestra familia. Gracias porque nos trasladaste, Señor, de la potestad de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre, Señor Jesucristo. Tú haces grandes cosas en nuestras vidas todo el tiempo. Es tu amor, es tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias por salvarnos. Gracias porque nos has dado la victoria espiritual. Gracias porque nos diste la autoridad en tu nombre. Y gracias, Espíritu Santo, porque vives en nosotros. Te entregamos esta reunión, preparamos nuestro corazón para que tu palabra sea implantada en nuestro espíritu y produzca mucho fruto. Tú confirmas esta palabra, palabra que necesitamos escuchar, palabra que necesitamos meditar, palabra que necesitamos para que nuestra mente sea transformada. Ahora, Señor, te alabamos, exaltamos tu nombre, declaramos tu omnipotencia, pero reconocemos tu amor y te decimos gracias, Señor. Grande es tu nombre. Hoy te bendecimos en adoración. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque grande eres, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres lo primero, Señor. Eres lo primero que buscamos, que necesitamos, que anhelamos. Hoy levantamos nuestras manos como iglesia, reconociendo que solo vinimos a rendir honor a tu nombre. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste humilde viniste y por
te hiciste por amor. Dile al Señor a que has venido. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Y yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres, solo tú eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Abra su boca, levante gloria al Rey, su propia alabanza al Rey. Abra su boca, dígale que solo Él es digno, que solo vino a adorarle a Él. Oh, mi Rey, yo vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Y solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí, asombroso mi Señor. Temprano yo te buscaré. Levante sus manos, cántele. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me sostiene, me ha sostenido.
has sostenido. Tú eres lo que yo más deseo, Señor. Tú eres lo que yo más deseo y lo que más necesito, lo único que necesito. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Amén. Hemos alabado, exaltado el nombre de nuestro Señor, y como hemos aprendido, cuando adoramos y alabamos a nuestro Dios, manifestamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Llegó el momento de presentar nuestras peticiones delante del Señor. Usted las ha escrito ahí. Recuerde que al que cree todo le es posible. No hay nada difícil para el Señor. Y vamos a orar con fe, creyendo. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder presentar nuestras peticiones en la oración. Hoy, Señor, declaramos que tú eres un Dios poderoso, amoroso, que venciste la enfermedad hace 2000 años en la cruz del Calvario, que restauras nuestras familias, que ninguna plaga tocará nuestro hogar. Hoy anulamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo plan de las tinieblas que quiera destruir a nuestra familia con la enfermedad. Atamos el espíritu de enfermedad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos sanidad para los cuerpos enfermos y ordenamos que esos órganos, tejidos, articulaciones, sistemas, piel, neuronas, Señor, vuelven ahora mismo a su estado normal en el nombre de Jesús. Declaramos lo que dice tu palabra: tú cumplirás el número de nuestros días, tendremos larga vida y nos declaramos sanos y libres en el nombre de Cristo Jesús. También oramos, Señor, por la restauración familiar. Atamos todo impedimento, todo espíritu de tristeza, ansiedad, depresión, dolor, división, separación, lo echamos fuera de nuestros hogares en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra familia es bendecida, es poderosa. Declaramos, Señor, que en nuestra casa hay un ambiente de unidad, hay un ambiente de palabra, hay un ambiente de alabanza, Señor. Gracias. Hoy profetizamos que nuestros hijos te servirán, que nuestra familia cumplirá el propósito por el cual tú has diseñado y tienes para ellos, Señor. Gracias también,
también, Señor, por la provisión financiera, porque tú has quitado, Señor, toda vergüenza, toda ruina, toda escasez. Y tu palabra dice en Isaías 61:7 que tendremos doble honra y gritaremos de júbilo y poseeremos el doble. Declaramos que es el año de la abundancia, que es el tiempo, Señor, donde la escasez no tiene ya poder sobre nosotros, porque también dice tu palabra que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por nuestra nación. Gracias por el avivamiento. Gracias por ese despertar, Señor, en las familias, en los jóvenes, en los niños, en los ancianos, Padre, porque tu palabra, Señor, no viene vacía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado creyendo que cada petición es una realidad y mis hermanos testificarán lo que tú has hecho en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, familia, recuerde que nos estamos reuniendo los sábados aquí en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361, los sábados a las 6 de la mañana y 4 de la tarde, y los domingos a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. En la sede norte, Barrio Contador, calle 135, número 17A39, los martes, 9:30 de la mañana, una reunión de oración, de estudio de la palabra, y sábados y domingos a las 10:30 de la mañana. También recuerde nuestra célula PAI en casa, todos los miércoles a las 7 en punto de la noche. Prepárese, ya viene el apóstol Enrique Torra. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25, 26. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves y Viernes Santo, 8 de la mañana. Cristo, tú eres mi Rey. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI. Sede principal, calle 17A, número 3361. Jueves y Viernes, 8 de la mañana. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor. Bueno, es el momento para que juntos escudriñemos las Sagradas Escrituras. Damos gracias al Señor por este gran privilegio que nos ha dado, darnos su palabra, sus pensamientos están escritos en este sagrado libro. Es la bendita y eterna palabra de Dios. Dios está tras su palabra. El trono de Dios está respaldando cada palabra que ha salido de la boca de Dios y se ha escrito y quedó registrada en la Santa Biblia, para que ustedes y yo no solo la leamos, sino que al dejarnos persuadir por ella y la pongamos en acción, esta palabra produzca en cada uno de nosotros lo que Dios quiere producir. Los propósitos de Dios para nuestra vida son propósitos de paz y no de mal. Sus planes son planes de paz, planes de bienestar para cada uno de nosotros. Y estos planes divinos se van a materializar en nuestra vida, se van a consumar en nuestra vida en la medida que nosotros nos apliquemos a la palabra, creyéndola y profesándola, declarándola y actuando con base en ella. Recordemos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios quiere que pensemos sus pensamientos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como la nueva creación que somos, tenemos la mente de Cristo. Ahora debemos llenar la mente de Cristo que está en nosotros con los pensamientos del Señor Jesús. Los pensamientos de Cristo están escritos en la palabra. Entonces yo debo tomarlos, yo debo
implantarlos, permitir que esa palabra se implante en mi ser interior. Al pensar los pensamientos de Dios, al pensar los pensamientos de Cristo, haremos las obras del Señor Jesucristo. Jesús dijo, mayores obras que las que yo he hecho, ustedes también harán. San Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, dice el Señor, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esa es la clase de vida que Dios quiere que nosotros disfrutemos aquí y ahora. Eso es posible, pero se requiere de un cambio de mentalidad. Bueno, estamos iniciando esta semana llamada la Semana Mayor, la Semana Santa, y quisiera que escudriñáramos las Escrituras acerca de los acontecimientos de aquel primer día de la Semana Mayor. Entró triunfante en Jerusalén en medio de las aclamaciones de los niños y la admiración de la gente que en aquella época estaba esperando a su Redentor. Pero no era un Redentor como el Señor Jesucristo vino a hacer la obra redentora, sino ellos esperaban un Redentor militar, alguien que viniera y los liberara del yugo de la esclavitud romana. Lo que aconteció aquel día es el cumplimiento de la palabra profética que cientos de años atrás había sido dada por Jeremías y también por Zacarías. En el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, la palabra es: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía de Zacarías, que también había sido revelada a través de otros profetas en el Antiguo Testamento, es la que se cumple aquel primer día de la semana, los últimos días de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, antes de ir a la muerte de la cruz. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, leemos: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron conforme Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por aquellos tiempos, Israel se encontraba bajo la opresión, bajo la dominación del Imperio Romano. Roma había extendido sus dominios por toda aquella región. Era la gran potencia mundial, tanto militar, económica y cultural. Por aquellos días hubo quienes en Israel mantuvieron la expectativa de una liberación. Ellos buscaban ser liberados del yugo romano, y sobre todo la ciudad de Jerusalén que fuera liberada de esa influencia de Roma. ¿Quiénes esperaban? ¿A quiénes esperaban los israelitas? Bueno, ellos habían leído el Antiguo Testamento,
Habían leído las profecías acerca del Mesías que vendría para liberar a su nación. Pero ellos esperaban a un Mesías, a un ungido de Dios, pero que fuera un militar. Seguramente la idea era que venga otro David, un ungido de Dios, y que se ponga al frente del ejército de Israel y luchemos contra Roma para liberarnos de ese yugo. Ellos esperaban a un rey conquistador, de fama, de renombre, muy poderoso, con un ejército numeroso para liberar a Jerusalén. Pero aquel día no vieron a ese militar, no vieron a ese rey con toda su corte entrando a Jerusalén, sino que vieron a un humilde rabino, un humilde maestro que cabalgaba sobre un asno y rodeado de mucha gente campesina, de mucha gente sencilla que aclamaba a gran voz: Hosana, Hosana, Hosana. Esa palabra Hosana tiene que ver con un claro clamor acerca de su libertad. Aquel día, la secta de los celotes era una secta religiosa que se caracterizaba por hacer una resistencia más que todo violenta hacia el sistema romano. Los celotes eran un grupo de personas, un grupo de judíos religiosos que consideraban que para ser liberados de la dominación romana era necesario alzarse en armas. Se dice que los celotes se caracterizaban porque siempre andaban con armas, una daga, y ellos de esa manera procuraban formar la revuelta para la liberación de su ciudad. Mientras que el Mesías, que ahora estaba entrando a Jerusalén, no parecía un conquistador, aunque 8 días después, el Mesías se levantó victorioso, venciendo la muerte, venciendo al infierno, se levantó victorioso aquel primer día de la semana. No parecía ser el libertador, sino un rabino humilde, pero él era quien debía venir, según las profecías, para liberar no solo a Israel de la esclavitud, sino para liberar a todo el mundo. El Señor Jesús no vino con una fuerza militar para liberar a Jerusalén, sino vino con la fuerza del amor para liberar a la humanidad oprimida. No es el poder militar el que el Señor usa, sino la fuerza del amor. Los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre. Mientras que los israelitas, en cabeza del grupo de los celotes, esperaban una guerra, una acción militar para la liberación de su tierra, el Señor viene humilde, manso y con la fuerza del amor para redimir no solo a Jerusalén, sino redimir a toda la humanidad. La entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, entonces, fue el inicio de su marcha hacia la cruz. Así comenzaron sus últimos días, sus últimos 5 días, antes de ir a la cruz, entrando en Jerusalén de esa manera sobre un asno. En Mateo capítulo 21, versículo 5, se repite la profecía: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso. ¿Qué significa la palabra manso? Es humildad, es suavidad de carácter. La mansedumbre no es debilidad, sino el poder bajo el control, bajo un perfecto control. El Señor Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre
es un fruto del Espíritu. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre, fruto del Espíritu. La mansedumbre, humildad, docilidad, suavidad, ser gentil. Eso es lo que estamos viendo en el Señor Jesucristo. Esa es su característica, ese es su carácter, manso y humilde. Cuando el Señor Jesús entró aquel día a Jerusalén, la gente comenzó a gritar: Hosana, Hosana, Hosana. ¿Qué quiere decir la palabra Hosana? Literalmente fue una palabra que se usó en el Antiguo Testamento para clamar ayuda, para clamar salvación. Es la misma palabra que encontramos en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hosana es el clamor por la liberación. Hosana es el clamor por la salvación. Hosana es el clamor para ser liberado del yugo de opresión. Más tarde, esta expresión Hosana se convirtió en una aclamación que equivalía o equivale a la alabanza. Aquel día, cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, la palabra Hosana resonó por todo a Jerusalén. Hosana, Hosana. Unos usándola como un clamor de liberación, pero se convirtió a la vez en una expresión de alabanza. ¿Qué es la alabanza? La alabanza es la admiración expresada de parte nuestra hacia Dios. Alabar es agradecer, alabar es bendecir, alabar es exaltar, alabar es magnificar. Alabar tiene que ver con esa expresión que sale del corazón, que sale de lo más recóndito de nuestro ser hacia el Padre Dios, el grande, el omnipotente Dios. Los principales sacerdotes, cuando escucharon la aclamación del pueblo, Hosana, ellos se indignaron. Pero el Señor Jesús dijo lo siguiente en Mateo 21, 15 y 16. Dice que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El Señor está hablando de la alabanza perfeccionada. Los celotes, los fariseos, los escribas que estaban ahí en Jerusalén aquel día, le hicieron la pregunta al Señor: ¿oyes lo que están diciendo? ¿Oyes lo que dice este pueblo? Ellos tomaron la expresión Hosana como ese clamor de liberación. En otras palabras, le dicen: bueno, estamos esperando la liberación. Si eres el Mesías, proceda. Pero Jesús dijo: mira, de la boca de los niños y de los que maman se fundó la fortaleza, y la alabanza se perfecciona a través de las declaraciones, de la exaltación que sale espontáneamente, conscientemente del corazón de un hombre, de una mujer. El Señor está citando el Salmo capítulo 8, versículo 2.
Salmo 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. La alabanza perfeccionada produce fortaleza, es lo que el Señor está diciendo. La alabanza es poderosa. Miremos lo siguiente. El Señor Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, viene aquel día a Jerusalén como un rabino montado en un asno, y las expectativas de los habitantes de Jerusalén no son satisfechas, porque ellos esperaban a un rey conquistador, a un hombre comandando un gran ejército para liberar a su ciudad, a Jerusalén. Pero el Señor viene con otro espíritu, no con el espíritu militar, sino con el espíritu del amor, con el espíritu de humildad. Viene para liberar no solo a Jerusalén, sino para liberar a toda la humanidad. El clamor de la gente, sálvanos ahora. Ellos lo veían desde el punto de vista literal, desde lo físico, pero el Señor dijo, yo he venido para salvar lo que se había perdido. Aquel día, en Jerusalén, comienza una explosión de alabanza. La alabanza comienza a salir de la boca de los niños, y el Señor dice, esa es la alabanza perfeccionada. Y el poder o la fortaleza están ahí en la alabanza perfeccionada. Mientras los escribas y los sacerdotes expresaban rechazo por no ver satisfechas sus expectativas, los niños y el pueblo humilde aquel día reconocieron a Jesús como el Mesías, el ungido de Dios. Y ellos aclamaron, Hosana al Hijo de David. En el Salmo 50, versículos 14 y 15, dice Dios, sacrifica alabanzas y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrifica alabanza a Dios. Ahora, no debemos esperar nosotros hasta que las condiciones sean favorables. Lo que Dios nos dice, nos insta es a alabarlo en todo tiempo, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En el libro de los Salmos, el capítulo 22, el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La alabanza provoca la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida. La alabanza es poder en sí misma. La alabanza se convierte en fortaleza. La alabanza debe ser una expresión de cada uno de nosotros, espontánea y permanente, espontánea, continua, independientemente de las circunstancias que nos rodean. Cuando un hombre o una mujer alaba a Dios, es decir, exalta, reconoce, agradece, admira, magnifica a Dios por lo que Dios es, no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es, su presencia, su gloria se manifiesta de una manera especial. Sabemos que cuando alabamos a Dios, la presencia del Señor Jesucristo se mueve de una manera específica, sobrenatural, en medio nuestro. Es más, el Señor Jesús dice que Él alaba al Padre en medio de la congregación
de nosotros, en medio de la congregación de los santos, en medio de la congregación de sus hermanos. En el Salmo capítulo 22, versículo 22, el Señor Jesús dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Los milagros que Dios obra en la congregación cuando alabamos su nombre son milagros que solo pueden suceder en un ambiente espiritual, en una atmósfera espiritual donde la gloria, la presencia de Dios se está manifestando. El Salmo 34:1, el salmista dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista no espera que las condiciones sean favorables para alabar a Dios. Él dice: en todo tiempo, sea que las cosas sean favorables o me esté enfrentando a la adversidad, yo alabo a Dios continuamente. Ese es un principio que ustedes y yo no solo debemos conocer, sino debemos practicar. Este principio tenemos que ponerlo en acción. Alabar a Dios en todo tiempo. Lo contrario de la alabanza es la queja, es la murmuración. Y la murmuración y la queja es lo que provoca el desastre, la derrota, la destrucción, la pérdida en nuestras vidas. Toda palabra que sale de nuestra boca, toda declaración que nosotros hacemos, esas palabras van a producir sus efectos. En el capítulo 14 del libro de Números, la Biblia nos habla de aquel pueblo obstinado, de aquel pueblo que le dio libertad a sus emociones y no miraron las consecuencias de lo que expresaban con sus palabras, de lo que expresaban con sus declaraciones. Ellos comenzaron a hablar mal. No solo hablaron mal de Moisés y de Aarón, sino que hablaron mal de Dios. Fueron incrédulos de la integridad y de la santidad de Dios. Y pensaron que Dios era un ser injusto, que los había sacado de Egipto solo para hacerlos sufrir en el desierto. Y el Señor dice: ustedes han hablado a mis oídos. Y conforme han hablado, conforme han declarado, así acontecerá en sus vidas. Capítulo 14 del libro de Números, versículo 26, dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Mire, murmuración. Murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Aquí, murmuraciones y quejas. El verso 28 dice: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La murmuración provoca el caos, el desastre, la pérdida, la derrota, la muerte. Murmurar es la expresión de la incredulidad. Las quejas solo expresan la incredulidad. La alabanza es la voz de la fe. La alabanza es la fortaleza. La alabanza que magnifica a Dios hace que la presencia de Dios se manifieste. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, la atmósfera cambia y los milagros suceden. En el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos habla de la experiencia que tuvieron dos hombres,
Pablo y Silas. La situación no era la mejor. Pablo y Silas no estaban pasando por un buen momento. Las circunstancias eran adversas. Ellos se encontraban en Filipos. Pablo estaba predicando la palabra. La iglesia de Filipos estaba iniciándose. Ya había un número de convertidos, un pequeño grupo de convertidos que se reunían a orar. Un día, el poder de Dios se manifestó. Vino la revelación al apóstol Pablo y se dio cuenta que esa muchacha que andaba con ellos todos los días, camino hacia el lugar de la oración, hacia el lugar de la reunión de oración, esa muchacha tenía una influencia demoníaca. En el versículo 18 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, dice que esto hacía la muchacha por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha fue liberada de ese demonio de adivinación. Cuando sus amos vieron que se había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahora Pablo tienen que enfrentar un proceso. Pero mientras ellos son interrogados, los azotaron, los metieron en el calabozo de más adentro, atados al cepo. Era terrible la situación. Sus cuerpos, con mucho dolor por causa de los azotes, pero a la vez el estar esa noche en ese calabozo, en esa posición tan incómoda, sus manos atadas con cadenas, sus pies atados al cepo, las cosas no eran favorables. Las cosas no estaban siendo las mejores para estos dos hombres. Pero ¿qué hicieron ellos en los momentos de dificultad? La Biblia dice, Hechos capítulo 16, versículo 25, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Comenzaron a alabar a Dios. Están aplicando el principio. Alabar a Dios, bendecir al Señor en todo tiempo y continuamente. ¿Qué pasó cuando ellos comenzaron a alabar a Dios? Bien hubieran podido quejarse, ¿no? Bien hubieran podido comenzar a murmurar entre ellos, pero no lo hicieron. Comenzaron a alabar, a orar y a alabar a Dios, a cantarle a Dios. De repente, dice el versículo 26, siendo la medianoche, de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La presencia de Dios se manifestó en ese calabozo, en esa cárcel. Se estremecieron los cimientos del edificio. Las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Puertas abiertas quiere decir nuevas oportunidades. Dios intervino, Dios obró aquella noche. ¿Por qué se provocó la manifestación de la presencia de Dios? No fue con el lamento, no fue con la queja, no fue con la murmuración, no fue maldiciendo, sino fue expresando la adoración y la alabanza al Dios omnipotente. La alabanza y la adoración provocan la manifestación de la presencia de Dios. Y cuando Dios se mueve en un lugar, todo cambia. ¿Por qué no aprendemos el principio? No esperemos ir al templo para alabar a Dios. ¿Cada cuánto se congrega usted? Pensamos que alabar a Dios es solo cuando nos reunimos a cantar algunas canciones. Bueno, eso es alabar a Dios. Pero es que podemos alabar a Dios a donde quiera que vayamos y a cualquier hora del día. No solo cuando las cosas son favorables, sino cuando las cosas se tornan difíciles.
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza fue la expresión del pueblo, de los niños en Jerusalén, cuando Jesús entró aquel día victorioso. Durante esta semana que comenzó ese día de la entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesús cumplió todas las profecías que se habían dicho de él, las profecías mesiánicas. La entrada triunfal en Jerusalén fue un domingo, un primer día de la semana, antes de la crucifixión. Y el Señor comenzó su camino, la recta final hacia la cruz, para consumar la obra redentora, la obra del amor de Dios hacia nosotros. Manso, humilde de corazón, con la fuerza del amor, Él nos redimió. No fue el poder militar lo que nos redimió del dominio del adversario, sino fue la fuerza del amor de Dios. Fue por amor que Jesús entregó su vida para redimirnos. Pero esto tiene que ser para nosotros el gran motivo de la adoración y de la alabanza. Así como aquellos niños en Jerusalén aquel día cantaban Hosana y bendecían al Señor, ¿por qué nosotros hoy no comenzamos a glorificar a Dios, a darle gloria a Dios, gracias a Dios y a decir Hosana como una expresión, no solo clamando libertad, sino como una expresión de gratitud y de admiración al Dios Todopoderoso? La obra del Señor Jesucristo, en cuanto a nuestra redención, fue la expresión del amor de Dios el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un gran motivo para alabar y bendecir al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Tal vez usted no está seguro de su salvación, de su libertad, del perdón de sus pecados. Hace 2000 años se consumó la obra redentora. El Señor de señores fue a la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar, pagó el castigo que nosotros merecíamos, por amor. Ahora todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que recibe la vida eterna. En el lugar donde se encuentra, ¿por qué no toma la decisión y le entrega su vida al Señor Jesús? Comienza una nueva vida. Este es el momento para que inicie esa nueva etapa en su vida, la nueva vida en Cristo. Comience a glorificarlo. Y hablo con usted, apreciado hermano en la fe. Tal vez está pasando por momentos muy difíciles. Se encuentra oprimido, afectado por enfermedades, problemas económicos, situaciones muy adversas. Como que las puertas se cerraron y nadie quiere abrírselas. ¿Cuánto tiempo hemos gastado quejándonos, murmurando por la situación que estamos enfrentando? Lo que el Señor nos dice es: cambie la actitud. ¿Por qué no exclamamos con todo nuestro corazón: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor? ¿Por qué no lo alabamos? Así como aquellos niños en Jerusalén aquel día, en medio de la opresión y del rechazo de todos los que estaban allí, los fariseos y demás religiosos, ellos reconocieron al Mesías y comenzaron a clamar a gran voz: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Hagamos una oración. Para aquellos que desean, toman la decisión de entregarle su vida a Jesús. Repita conmigo estas palabras: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Reconozco
que tú viniste al mundo para liberarme, para perdonar mis pecados y redimirme del reino de la muerte y de las tinieblas. Creo en tu muerte y creo en tu resurrección. Perdóname, Señor. Hoy te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Establece tu residencia en mí. Te entrego todo mi ser. Espíritu Santo, lléname con tu presencia y fortaléceme. Ayúdame para no apartarme del camino. Padre, gracias por el perdón de mis pecados y por la redención, y gracias por hacerme tu Hijo. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Los invito para que apliquemos el principio de la alabanza y de la adoración. No importan las circunstancias, con frío o calor, con abundancia o escasez, cuando las cosas son favorables o son adversas, expresémosle al Señor nuestra gratitud y nuestra admiración. Los esperamos esta semana en las reuniones que tenemos en la sede principal el jueves a las 8 de la mañana, el viernes a las 8 de la mañana estaremos estudiando la palabra en lo que respecta a la redención. El sábado, los horarios que son habituales, 6 de la mañana y 4 de la tarde. El domingo, a las 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Los esperamos. Feliz semana para todos. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 25-26. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a compartir este tiempo de Semana Santa en los siguientes horarios en la sede Contador, calle 135, número 17A39. Jueves y Viernes Santo, 10:30 de la mañana. Cristo, tú eres mi Rey. Semana Santa en la Iglesia Cristiana PAI, sede Contador, calle 135, número 17A39. Jueves y Viernes Santo, 10:30 de la mañana. Informes 601-744-2851, 304-664-5248. Juntémonos y alegrémonos en la casa del Señor.